Bueno, soy Manuel Pombar de CEIT. Normalmente en estas jornadas webinar que estamos haciendo conjuntos con el Colegio de Ingenieros suele estar Iñaki del colegio, que suele hacer una presentación. Hoy por circunstancias personales no puede estar. Vamos a empezar la presentación directamente. Hoy nos toca el webinar el uso de la inteligencia artificial en sistemas de producción automatizados. Tenemos la suerte de contar con Ivonne Goicoechea de I 4.0 Services y con Emilio, doctor de CEIT, ¿vale? Os dejo ya a vosotros y hacéis la presentación. Bueno, pues lo primero de todo, daros la bienvenida y también daros las gracias por haber acudido a este webinar. Vamos a intentar que sea muy descriptivo, que sea muy fácil de entender y cualquier cosa, pues bueno, nos podéis yo creo que parar con toda libertad, ¿vale? Bien, entonces, antes de nada, para situaros quiénes son los ponentes, hemos reservado tres transparencias para que veáis dónde trabajamos. Entonces, yo tengo doble filiación. Mi filiación principal es en CEIT, ahí estáis viendo la foto de la sede central. Estamos en Ibaeta, en el campus universitario. Entonces, el CEIT es un centro de investigación sin ánimo de lucro, ¿vale? Pertenece a lo que es el Basque Research and Technology Association, donde pertenecemos la gran mayoría de centros de investigación que estamos situados en Euskadi, ¿no? Y bueno, tiene 4 divisiones que están puestas en la transparencia. Yo estoy pues, representando sobre todo pues, lo que es la parte de tecnologías de información y comunicación en este webinar, ¿no? También tengo otra afiliación, que soy profesor de robótica y automática en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra, y está situada en San Sebastián. Y como veis no he cambiado la foto porque la mitad de los edificios es CEIT y la otra mitad de los edificios es la universidad, ¿vale? Luego está Ivonne. Sí, buenos días a todos. Yo soy Ivonne Goicoechea, vengo de la startup I 4.0 Services. Nosotros somos una startup compuesta por ingenieros con experiencia en industria y en concreto en el área de servicios, y desarrollamos soluciones de monitorización y servitización de equipos industriales a través de la plataforma I 4.0 Connect que hemos desarrollado y que incluye tecnologías de las llamadas Industria 4.0, como puede ser Cloud Computing, Edge Computing, gemelo digital, Big Data, Machine Learning o Blockchain. Y hoy queríamos participar para explicar nuestra experiencia con técnicas de Machine Learning. Gracias. Bueno, entonces, el esquema de la presentación, vamos a dar una breve introducción que nos va a servir de motivación en por qué vamos a usar la inteligencia artificial, ¿no? Y cuándo, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Discutiremos un poquito sobre arquitecturas clásicas. Haremos una revisión de técnicas más importantes. No vamos a bajar mucho al detalle porque esto prácticamente supondría el estar varias semanas hablando. Y luego pues hablaremos de un concepto muy interesante que es el Federative Learning, ¿no? Y haremos una muy brevísima presentación de un proyecto que tenemos ya en marcha, que lo llamamos el IC2M2, y finalmente pues las conclusiones. Bien, entonces, para hacer la introducción, lo que nos ha parecido a Ivonne y a mí oportuno es daros ejemplos de situaciones en la industria donde tenemos que automatizar cosas, donde podríamos usar o no la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con un escenario muy sencillo y lo iremos complicando. Y como, bueno, pues el primer caso sería simplemente que el cliente pues, nos demanda pues, diseñar y construir y programar una máquina que recibe unas cubetas de 5 litros y que se tienen que dosificar en lotes de 5 mililitros. Bueno, pues una solución muy sencilla es ponemos una cadena de producción, una cinta transportadora con las botellitas en una torba y vamos llenando el líquido, y luego pues una estación más allá pues ponemos un sensor capacitivo, ¿no? Para ver el nivel. Entonces aquí estaríamos haciendo un OK, no OK, una verificación.
Vale. Bueno, ¿qué pasa si realmente no solo queremos llenar 5 mililitros, sino tenemos en nuestro portafolio pues, un montón de posibilidades, un abanico grande? Puesto ahí números por poner, ¿no? Y además queremos con una tolerancia muy baja. Entonces estamos pasando de una verificación digital sí-no a una verificación analógica. Entonces, en este sentido, mantendríamos la misma cadena, pero pues pondremos una báscula pues, para pesar el producto, ¿no? Y dependiendo en qué circunstancia, pues tenemos que llenar 5 mililitros, 15, y a través de la densidad, pues bueno, pues calculamos el volumen, hacemos una estimación del volumen. Bueno, lo complicamos más. El espacio es limitado. Bueno, pues entonces lo comprimimos todo. Entonces ya empezamos a tener el problema de que ya cuando estamos midiendo, como ya estamos midiendo y llenando a la vez, no tenemos que estabilizar la medida del peso, o igual no tenemos que estabilizar la medida del peso, sino lo que hace es una medición de todo el proceso de llenado. Podríamos tener una gráfica temporal, ¿no? Vamos a complicarlo un poco más. Bueno, antes de complicarlo un poco más, bueno, ya en este punto podríamos meter nuestra máquina de estados en nuestro PLC, tal cual, que contemple errores del proceso, distintos estados, llenado o no llenado, y podríamos monitorizar una serie de variables. Hemos puesto aquí unas cuantas de ejemplo, pues por ejemplo el tiempo de apertura de la válvula de llenado, el volumen que queremos introducir, la masa volumen de llenado, velocidad de la cinta, cadencia de botellas, perfiles de llenados, históricos de botellas llenadas correctamente, no correctamente, tiempos en los cuales tengo parada la máquina. Ya empezaríamos a tener un volumen de datos que podemos usar o no podemos usar. Vale. Luego aquí tendremos otro ejemplo, ¿no, Ivonne? Donde ya pues decimos, bueno, vamos a meter la máquina porque la tenemos que meter en un horno a temperaturas de distintos grados, ¿no? Entonces, podríamos meter un termómetro, pero ya estaremos entrando en un escenario en donde quizás los sensores no se van a comportar bien, ¿no? Eso es. Entonces, para mí, esto es un ejemplo significativo en el cual un problema de control que había empezado siendo relativamente sencillo, a medida que hemos ido añadiéndole casuística real, se ha ido haciendo cada vez más complicado, incluyendo comportamientos no lineales, tanto de actuadores como de sensores, que hacen que el abordar este problema de manera tradicional con un PLC, con una programación de un sistema de automatización tradicional, se hace difícil. Se hace difícil por la cantidad de parámetros a tener en cuenta y también por el comportamiento no lineal de esos parámetros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial o el machine learning, que es lo que vamos a ver hoy, constituye una solución o una tecnología que se puede aplicar para este tipo de casos. Bien, entonces aquí ya en la lista de variables podríamos volver a implementar toda la máquina de estados como en el caso sencillo, ¿no? Pero ya, como bien dice Ivonne, ya empieza a haber variables que ya no, y quizás no pueda monitorizar como a mí me gustaría, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que hacer medidas indirectas, pues, por ejemplo, si el horno es eléctrico, del consumo eléctrico que tiene, si es de gas, pues el gas que esté consumiendo pues, para quemar, ¿no? La medida de la temperatura de lo que es la carcasa externa, no tenemos ya el termopar dentro, lo tenemos ya fuera, ¿no? Entonces ya nos gustaría, bueno, si tuviéramos un modelo bueno de la planta, pues igual podríamos tener un estimador. Y si no lo podemos tener, porque es tan complejo el sistema que ya se sale de nuestra capacidad, ¿no? El modelarlo. Bueno, otro ejemplo podría ser, dado una forja donde se fabrica una pieza esencial del coche, de un coche o de lo que queramos, se desea automatizar el testeo no destructivo de las propiedades mecánicas de la pieza. Porque lo fácil sería cogemos la pieza, la estiramos hasta que se rompa, la traccionamos hasta que se rompa y una vez que se rompa, ahí sí, aguanta, pero ya no nos sirve la pieza, ¿no? Entonces, bueno, una opción que podría ser es, tenemos la forja a la izquierda y lo que hacemos es que la pieza vaya a la siguiente estación. Aquí hemos puesto un robot para darle una solución genérica, podría ser una cosa más sencilla, pero si decimos que es un robot, podríamos tener una superficie complicada donde puntualmente podríamos hacer que el robot
la recorriera, como las ecografías que suelen hacer los médicos. Y entonces, claro, aquí lo que estaremos es midiendo las corrientes de Barkhausen, que son unas especies de corrientes parásitas, ¿no? Y midiendo las propiedades electromagnéticas de la pieza que hagamos de fabricar, deberíamos poder inducir qué propiedades mecánicas tiene, ¿no? De tenacidad, resistencia, tensión última, etc. ¿Vale? Otro ejemplo que ponemos sobre la mesa no es ni el menos importante ni el último que se puede poner. Sería pues, un taller de mecanizados, una máquina se está quedando sin material y un dispositivo robótico tiene que suministrar desde el almacén una pieza para ser procesada. Hacer un machine tending que llamamos en robótica. Entonces tendríamos un almacén de piezas no procesadas que llevamos a un CNC, pues en este caso estamos pensando en una fresadora, pero podría ser cualquier tipo de máquina, ¿no? Esa pieza se procesa y luego se entrega en un almacén de piezas procesadas. Entonces aquí ya estaríamos generando una problemática de optimización de las trayectorias y el flujo de los robots que están yendo y viniendo, ¿no? Moviendo las piezas, ¿no? Y bueno, aquí también estamos discutiendo que sobre la CNC pues, podríamos poner incluso ¿no? algún tipo de sensor que estuviéramos midiendo las revoluciones, las vibraciones que pueda tener la máquina y con eso pues, ver si realmente pues, estamos fresando adecuadamente o la broca se ha desgastado, hay un riesgo inminente de falla de la máquina, falta de lubricación, no sé, hay que echar más taladrina. Bueno. Bien, entonces aquí lo que estamos planteando las cuatro patas que a nuestro parecer son críticos, ¿no? De cara a hacer una automatización del siglo XXI, que sería, por un lado, ensayos no destructivos para evaluación de la calidad del producto que se está fabricando, por un lado, el mantenimiento correctivo del funcionamiento de la máquina, detección de mal funcionamiento, y ese mal funcionamiento puede ser por un engranaje que se rompe, un bug en la programación, pues un ciberataque, ¿no? Que pues al final ciberataque o un operario que lo está haciendo mal, aposta o de forma sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? No intencionado, ¿no? Y por último, la última pata, que igual ya no está tan relacionado con la inteligencia artificial, por lo menos puede parecer a priori, es la integración de la máquina con otros sistemas que podamos tener en la fábrica, ¿vale? Tanto aguas arriba como aguas abajo, ¿no? En horizontal, con otras máquinas. Bien. Hay una cosa sí que me gustaría destacar, Emilio, Sí. Eso es, en esta diapositiva, que al final cualquier proyecto de Machine Learning o de inteligencia artificial tiene que empezar por la identificación de cuál es el problema que nosotros queremos abordar a través de la tecnología de Machine Learning, ¿no? Tiene que haber realmente un problema que es el que nosotros queremos dar una respuesta con esta tecnología, y estos 4 áreas son las que nosotros vemos con más posibilidades de cara a la aplicación con éxito de técnicas de Machine Learning. Bien, entonces en este punto nos gustaría definir qué es la inteligencia artificial, porque las películas de ciencia ficción en este punto suelen hacer un poco de daño, ¿no? Pensamos que la inteligencia artificial es que los robots trabajen igual que las personas. Bueno, yo cuando no sé algo, antes de ir a Wikipedia, me gusta ir primero a la RAE, ¿no? A la Real Academia Española. Y allí, pues el diccionario dice que la inteligencia artificial es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Bueno, yo
voy un poco más allá y digo, más que ejecutar, o no tan allá, más que ejecutar operaciones comparables al razonamiento humano, son operaciones que simulan el razonamiento humano, ¿vale? Entonces, cosas que nosotros razonamos cuando estamos delante de una máquina es, a ver, la botella ¿se ha llenado bien o no se ha llenado bien? Eso sería una decisión digital, una clasificación. Y en el otro extremo, en el lado de la derecha, bueno, pues tengo que estimar la rigidez-tenacidad en varios puntos, bueno, si en lugar de ser una pieza de acero estuviéramos tocando una esponja, ¿qué es lo que yo haría como humano? Pues con el dedo aprieto y parece que está muy rígido o menos rígido, ¿no? Puedo ir detectando, ¿no? Si me pone una esponja o una goma de borrar, ¿no? Y detecto, ¿no? Pues eso es un poco, ¿no? la idea. Y luego, otra de las preguntas que nos podemos hacer, ¿nos estamos fiando de la medida de los sensores? ¿La máquina está trabajando bien, no? Bueno, ese es un conocimiento que, de forma natural, las personas vamos acumulando conforme vamos trabajando e interactuando con nuestro entorno, ¿no? Otro ejemplo que aquí podemos ver es el ejemplo de un cilindro que se está llenando. Y entonces, aquí lo que estamos poniendo es el perfil de esfuerzos que está realizando el émbolo para que se produzca el llenado. Entonces tenemos aquí un escenario, esto es una gráfica real de unos proyectos que hemos tenido en el pasado y tenemos pues distintos niveles de, bueno, pues si estamos llenando aire, pues tenemos un nivel, si el cilindro se está llenando con el líquido que queremos que se llene, tenemos otro nivel. Y pues imagínate que no está entrando nada de líquido y estamos accionando el émbolo sin que entre nada, pues el nivel de esfuerzo es mayor, ¿no? Entonces uno dice, claro, pues miro el nivel y ya está, ¿no? Entonces esto es un ejemplo muy sencillo, pero que lo podemos ir complicando, ¿no? Bueno, entonces, aquí distinguimos dos conceptos. El primer concepto es de inteligencia artificial, que es la disciplina o capacidad de la máquina para emular la inteligencia humana. En el caso que he puesto del cilindro que se está llenando, pues prácticamente con un if, else, ya lo tenemos resuelto. Pero si el cilindro empieza a coger bien el aire, pero el líquido, y de repente aparece una fuga y ya no entra líquido, sino entra líquido con burbujas, pues ya tenemos un comportamiento que podemos tener un escalón y ya no es exactamente el nivel, ya tenemos que percibir que hay un escalón en esa señal, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado está el Machine Learning, que serían las técnicas y algoritmos para implementar esa capacidad de aprendizaje. Estaría, digamos, dentro de lo que es la inteligencia artificial como las técnicas y algoritmos que vamos a usar para implementar esa capacidad, ¿no? Eso es. Machine Learning es una subsección de la inteligencia artificial y para mí me ayuda mucho a pensar a Machine Learning como aquellas técnicas, ya sea estadísticas o de computación, que sirven para analizar los datos de situaciones históricas de las cuales disponemos y a partir de ese análisis de los datos extraer unos patrones que luego, de cara a futuro, nos sirvan ya codificados en un sistema de automatización, nos sirvan para tomar decisiones, ya sea decisiones de tipo clasificación, que nos sirvan para tomar una decisión si algo es bueno o es malo, si es rojo o es negro, o, por otro lado, para poder hacer estimaciones en las cuales una medida que no es medible o una medida que prevemos vaya a ocurrir en el futuro, utilizando esos patrones que hemos extraído de datos históricos, seamos capaces de estimarlos, ¿no? Entonces, para mí, esa es la definición que personalmente me ayuda desde un punto de vista de Machine Learning. Entonces, ¿es algo nuevo el Machine Learning? Pues la verdad es que no. En los años 80 y en los años 90 ya se empezaban a hablar de redes neuronales y tal, no sé qué. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día respecto a hace 20 años? Pues que la potencia de cálculo tanto de los ordenadores como de los autómatas ya es suficientemente grande, potente,
para poder permitir el uso, ¿no? Bien. Bueno, entonces, yo que vengo del campo de control clásico, mecatónico, ¿no? Clásico, pues este lazo para mí es muy conocido. Entonces tengo, lo mido, mido una señal, la comparo con el set point, ¿vale? Aquí lo que hago es, he puesto pensar. Bueno, lo que tenemos aquí implementado es un controlador, un PID puede ser, ¿no? Y luego con eso pues actúo. Si quiero controlar la velocidad y voy despacio, pues acelero, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que añadir ahora para Machine Learning? Bueno, pues es añadir un segundo ciclo donde cuando mido, lo que voy a hacer es generar una base de datos y con esa base de datos lo que voy a es a entrenar o ajustar unos coeficientes que luego van a pasar a ser parte de mi conocimiento. Entonces, cuando estoy pensando, no solo tengo en cuenta lo que estoy midiendo, a dónde quiero llegar, desde el set point, sino además mis experiencias previas pasadas. Bien. Yo diría, Emilio, ahí que ese primer ciclo es el ciclo teórico de control en el cual tú has sido capaz de modelizar un sistema y si todo funciona correctamente eres capaz de actuar sobre el PID, eres capaz de actuar sobre el proceso. Ese segundo ciclo de la derecha que has añadido es la dimensión práctica o empírica de ese sistema, porque al final, pues bueno, las máquinas, los sistemas nunca funcionan como se supone que tiene que funcionar, pero a partir de recoger datos en los cuales tú vas aprendiendo de cómo está funcionando, eres capaz de influenciar ese primer ciclo y actuar sobre la máquina utilizando la experiencia y ese conocimiento que has generado a partir del análisis del comportamiento histórico. Bien, entonces en un primer nivel podríamos pensar que tenemos recursos repartidos por toda la planta y ejemplos que hemos puesto aquí han sido, por ejemplo, el MoMA, Mobile Manipulator, es como llamamos al manipulador móvil, una línea de producción, un brazo robótico, una máquina herramienta. Todos ellos tienen un punto de conexión, el Edge, ¿no? Y cada uno de ellos puede tener implementado su lazo de control y su lazo adicional de Machine Learning. E incluso dentro de este recurso podríamos meter perfectamente a operadores humanos, ¿no? Bien, ¿cuál es el flujo de trabajo ya un poco más concretando que deberíamos tener si queremos implementar una técnica de Machine Learning en nuestra máquina? Pues primero, ir al campo, es un trabajo de campo, tenemos que ir a pie de máquina, ponerla en marcha, ejecutar ciclos, con eso iríamos preparando unos logs de la máquina, que pueden ser ficheros de texto normal, hojas de cálculo tipo Excel, generar una base de datos tipo SQL. Tendríamos que hacer un trabajo previo de limpieza de esos datos porque pues, igual no están en el formato adecuados para hacer su manipulado con las técnicas de Machine Learning y podremos seguir incluso manteniendo el mismo formato. El tercer escalón sería hacer test de ANOVA y reducciones dimensionales. Lo vamos a explicar un poco más adelante con más detalle qué es. Entonces, para este paso podríamos usar lenguajes de programación tipo R, MATLAB o Python. Desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho más Python, que cada uno ya es sobre gustos, ¿no? Luego haríamos un entrenamiento y validación cruzada, es decir, haríamos el entrenamiento del sistema y la validación cruzada sería un test para comprobar que el entrenamiento que hemos hecho es correcto, que no hemos entrenado el sistema en una dirección incorrecta, ¿no? Y por último, aquí hemos puesto informe de clasificadores, pero bueno, podríamos haber puesto informe de IA o modelo de IA, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos implementar este modelo de inteligencia artificial? Pues lo podríamos implementar en C++ o seguir manteniendo en R, en MATLAB o en Python, o incluso
usando un lenguaje de programación de PLC, ¿no? Aquí pues hemos metido el iconillo del estándar 61131 que contempla el texto estructurado, ladder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ivonne, yo creo que aquí... Yo creo que ese último elemento es muy importante porque cualquier proyecto de Machine Learning que nosotros quizás hayamos podido analizar desde un punto de vista de escritorio, con los datos que se han recogido, con el análisis que se hace en R, MATLAB, lo que fuera, al final, cuando tenemos ya un modelo entrenado, es importante que ese modelo entrenado lo podamos volcar a un autómata, a un PLC, para que sea a pie de máquina y en base a los nuevos datos que se van recogiendo en la operación normal, los que sea el propio PLC el que analice esos datos en base a ese elemento de Machine Learning y ese problema que habíamos identificado para el cual hemos aplicado Machine Learning, seamos capaces de solventarlo directamente desde el PLC, ¿no? Entonces, los nuevos PLCs ya vienen incorporando una serie de funcionalidades en los cuales son capaces de absorber los modelos de Machine Learning y actuar en consecuencia, ¿no? Y ahí tenemos una serie de links de los principales fabricantes de PLCs en los cuales pues, explican ya cómo se puede implementar estas soluciones de Machine Learning dentro del programa tradicional de automatización. Algunos de los oyentes estarán diciendo, oye, falta BIR. Yo es que BIR no he encontrado ni he usado, pero seguramente tendrá. Vale. Ahora vamos a hacer una revisión muy a vuela pluma de las técnicas más importantes. Para que veáis el potencial, no vamos a entrar mucho en la matemática, aunque alguna ecuación por ahí se nos ha escapado, pero bueno, sencillas todas. Bien, lo primero de todo, tenemos que decidir qué variables, qué sensores vamos a usar, ¿vale? Imagínate que usamos un sensor pues para medir la velocidad de la cinta transportadora o ponemos un sensor para medir la temperatura. ¿Qué cosas puedo grabar en mi sistema para entrenar el motor de IA? Bueno, pues por ejemplo el número de muestras, es decir, eso nos va a dar la información si la señal es muy larga o muy corta. Podemos ver el valor medio de temperatura o de velocidad, la desviación estándar, la varianza, el tiempo en el que se produce el pico máximo, el pico mínimo, la mediana, kurtosis, etcétera, etcétera. Son variables clásicas de estadística, no tiene mucho más. Tienen sus ecuaciones, algunas tienen sus ecuaciones y las otras es tan sencillo como buscar cuál es el punto más alto de la curva, ¿no? Podemos usar toda esta lista de variables e incluso podríamos usar su derivada, segundas derivadas, terceras derivadas. En el caso de la temperatura igual puede tener sentido la derivada, pues el tiempo que tarda en calentarse, pero igual la segunda derivada, la aceleración de la temperatura o el jerk de la temperatura no tiene sentido, pero sí en posición sí que tiene sentido el jerk, ¿no? Aquí hemos puesto ejemplos de autocorrelación con un delay de 2 o un delay de 100 o un delay de 10 perdón, o un delay de 100, porque en un proyecto que tuvimos en el pasado usamos esas, pero dependiendo de la naturaleza de lo que queremos automatizar, igual hay que poner otros, ¿vale? Pero aquí tenemos un amplio abanico de opciones, ¿no? Ivonne, no sé si aquí querías añadir algo más o... No, vale. Podemos seguir adelante. Gracias. Bueno, por ejemplo, ANOVA. Yo creo que es conocido el ANOVA. Entonces, ¿para qué nos sirve la ANOVA? Claro, nosotros al principio, como digo yo, podemos hacer la carta de los Reyes Magos, vamos a usar esto, y la pregunta que nos hacemos es, ¿vamos a usar todo esto para hacer nuestro Machine Learning? Pues, espera, igual estamos usando la desviación estándar y la varianza, que están muy relacionados y nos dan la misma información, igual no tiene sentido. O igual, si yo lo que quiero ver es cuánto tarda en llenarse
el recipiente, pues me da igual el pico de temperatura máximo, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Entonces, tengo que decidir cuáles son las variables relevantes de las que no. Entonces, para eso hay distintas técnicas. La primera técnica pues, sería la ANOVA, que es muy conocida. Pues aquí hemos puesto un ejemplo donde estamos usando la mediana y la kurtosis. En el caso de la mediana, pues vemos que el valor esperado pues es parecido en el caso de no OK y en el paso de OK. Y encima la dispersión que tienen los valores, pues en el caso que es falso, sí, que tiene una dispersión mayor, en el caso que es cierto, tiene una dispersión menor, pero se confunden bastante, ¿no? Entonces, quizás la media no podemos usarlo, ¿no? Entonces, el ANOVA nos permite el hacer una primera discriminación y luego, en el caso de la kurtosis, pues ya se ve que los valores son como muy disjuntos y visualmente lo vemos, pero hay muchas veces que visualmente uno no puede decidirlo hasta que no hacen el test de ANOVA, ¿no? Otro tipo de ensayos que se pueden hacer son los que se llaman el PCA y el Principal Component Analysis y el Linear Discriminant Analysis. Entonces, aquí ya estamos viendo una señal si tiene información. Por ejemplo, si yo quiero ver si un engranaje se rompe, pues igual es más relevante o se va a romper o está en riesgo de ruptura inminente, pues igual es más relevante ver las aceleraciones y los jerks que está provocando la máquina cuando gira el eje, que pues, ver la temperatura de la habitación, ¿no? Bueno, entonces cada señal tiene su información, ¿vale? Y cada atributo nos puede dar. Entonces, si yo cojo el primer atributo, pues yo creo que ya estoy cogiendo un 25%. Si cojo el segundo atributo, estoy cogiendo un 50% de la información que quiero almacenar. Y así pues vamos incrementando y podemos decir, bueno, pues con coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos 6 atributos me es suficiente. Otra cosa que se puede hacer es una matriz de correlación, ¿no? Donde cuando hay un 1, pues, joder, es que las dos señales están funcionando igual. Si estoy cogiendo la desviación estándar y la varianza, pues mira, pues tenemos una correlación muy alta. Entonces, esta, por ejemplo, me está dando una correlación de esta señal con esta señal, tanto en abscisas como en ordenadas, están todos los atributos puestos uno detrás de otro. Entonces, una señal consigo misma pues está totalmente correlada, entonces varía siempre igual. ¿Vale? En el caso de dos señales distintas, aquí tenemos una correlación en menos 0,81. Ya se ve que si una señal sube, la otra baja, pero más o menos hacen lo mismo. Pues coge una de las dos. No te gastes el dinero en comprar el otro sensor. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces una vez que ya hemos decidido qué señales son las relevantes para nuestro sistema, ya tenemos estos tres tipos de Machine Learning. El que llamamos no supervisado, supervisado y por refuerzo. No supervisado significa que los datos no están etiquetados. ¿Qué significa eso? Que no sé si es bueno o es malo. Es lo que, por ejemplo, suele hacer Amazon o Google con nosotros, ¿no? Y entonces no sabemos cuántos tipos de vendedores, de compradores hay, pero sabemos que los compradores se pueden clasificar. A uno igual le va bien, ¿no?, la publicidad de coches y a otro le va bien la publicidad de gadgets electrónicos y a otro le va bien la publicidad de moda, ¿no? Entonces, ¿a qué perfil mando? Pues no lo sé. Entonces, tengo que clasificar mis clientes. Entonces, si veo que un cliente de este perfil está consultando constantemente, ¿no?, páginas web de coches, pues a otro navegador de internet que más o menos haga los mismos patrones de navegación, lo etiqueto en el mismo sitio. Entonces yo a priori no sé qué tipos de OK, no hay. Entonces esto es menos relevante para la industria. Nosotros entendemos, tanto Iván como yo entendemos que es más interesante el supervisado. Es decir, estoy llenando una botella, tengo que ver si la he llenado bien o no la he llenado bien, ¿no? Entonces aquí
entraríamos en clasificaciones y regresiones. Entonces, la clasificación sería para decir ok, no ok, y las salidas continuas sería para decir, bueno, ¿he conseguido llenar los 5 mililitros o los 15 mililitros que quería llenar? ¿Y con qué nivel de error, ¿no? Lo estoy llenando, ¿no? Luego estaría el tercer... En un problema de Machine Learning supervisado, nosotros tendríamos una función objetivo, que sería lo que dentro del entorno industrial queremos hacer seguimiento, ya sea pues, un consumo energético o el tiempo de vida restante para un rodamiento, etc. Y lo que haríamos sería, a partir de los datos que tenemos recopilados y con los cuales entrenamos el modelo, vemos o queremos ver cómo influye en esa función objetivo. Eso es. Bueno, entonces, la última pata sería una técnica que nosotros entendemos que es más aplicable a la robótica, que sería el aprendizaje por refuerzo. Que la idea es premiar o castigar el comportamiento. Entonces, si queremos que el robot, por ejemplo, coja una pieza, pues esta pieza pues, tiene que hacer un reaching, que nosotros no hemos programado a priori, sino, ¿no? Claro, si la movemos, no sabemos en dónde va a estar la pieza, pero por visión artificial decimos, la pieza está ahí, pues voy a por ella. El robot tiene que conseguir alcanzarla. Entonces, si la alcanza, haciendo una trayectoria, pues le premiamos. Si no la alcanza, le castigamos, ¿vale? Y eso sería lo que llamamos gamificación. Estamos convirtiendo en un juego el aprendizaje. Y luego otro ejemplo que se nos ocurre sería el de la navegación autónoma. Tenemos que ir de A a B con nuestro AGV, nuestro vehículo autónomo, y entonces le premiamos si lo hace rápido, si consume menos energía, si tiene una velocidad más constante, si hay menos cambios de dirección, si no va a un sitio donde se atasca, ¿vale? Eso sería el aprendizaje por refuerzo. Bueno, aterrizando un poquito más, ya aquí vamos a explicar muy brevemente en qué consiste cada tipo. Entonces, fijaros que en el aprendizaje no supervisado hemos puesto dos, el KNN, que lo vamos a explicar ahora, y el PCA-LDA, que es justo lo que usamos para hacer la reducción dimensional, ¿no?, de las variables. El KNN sería algo tan sencillo como tenemos ya dos grupos creados y de repente aparece un nuevo sujeto. Y decimos, ¿este sujeto qué es? ¿Tipo A o tipo B? Entonces lo que hacemos es, marcamos una distancia. Una distancia. Medimos qué distancia hay de este sujeto a la clase A y de este sujeto a la clase B. Y decir, bueno, pues si está más cerca de la clase A, pues tiene que ser de la clase A. Si tenemos una temperatura y una presión de no sé qué, pues podemos ver si es un gas o un líquido, por decir un ejemplo. Aquí entonces en las gráficas pondremos presión y volumen o temperatura. O presión, volumen y temperatura. Vale. Otro ya sería el supervisado. Entonces en supervisado hay un montón de técnicas. Las más importantes sería la regresión lineal, el Super Vector Machines, que sería de alguna forma intentar linealizar el problema cuando no es lineal y convertirlo en regresión lineal. Árboles de decisión, redes neuronales explicaremos más adelante, no tienen por qué usarse, pero bueno. Entonces, ¿qué es una regresión lineal? Pues es muy fácil. Tenemos aquí una nube de puntos y sabemos que esas nubes de puntos están etiquetadas por cuadrados y X, y entonces lo que hacemos es con un cuchillo cortar, es decir, bueno, por esta línea esto es de la clase A y de aquí es de la clase B. ¿Ok? No ok. Y el árbol de decisión sería una secuencia de if-elses en el código, ¿no? Entonces aquí ya pues no es simplemente corto con un cuchillo, sino puedo ir haciendo regiones tipo cuadrados, rectángulos, ¿no? Bien. En una curva de regresión físicamente, ¿qué es? Pues es que es la ecuación de una recta, que tiene sus coeficientes, el coeficiente independiente que es beta 0, y luego los otros coeficientes que beta 1, beta 2, beta 3, ¿vale?
que van dependiendo de cada una de las características, de los atributos que hemos decidido, ¿no?, usar. Y en texto estructurado tendría una pinta así. Es una función que tendría como entradas los atributos que estamos controlando, y esos coeficientes son los coeficientes que se han calculado a través de un ajuste, a través de un entrenamiento. Y luego tenemos un if, else final, que diría ok, no ok. Si estoy por encima es ok, si estoy por debajo no ok. ¿Vale? Y esto iría directamente en el PLC. Eso es. Sí, ¿no? Sí. Sí, eso. Al final, esta ecuación, que es la correspondiente al modelo que nosotros hemos aplicado a este caso y que estaría correspondientemente ajustado, entrenado con los datos reales, es lo que meteríamos en el PLC, de manera que ante una situación nueva, los parámetros leídos en línea de producción serían las XJ, y de acuerdo con los coeficientes B0, BJ que se han entrenado, el modelo de Machine Learning nos diría, por ejemplo, si ante una situación de presión y temperatura de un gas, el sistema tiene que tomar una decisión de si ese punto de operación es correcto, sí o no. Y todo eso en base a esta ecuación que ha sido entrenada con datos históricos. Pues con los árboles de decisión es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que en lugar de tener una ecuación, tenemos una concatenación de if-elses, ¿vale? Primero tendríamos un if que estaría chequeando en los valores de la derivada, en este caso es de la derivada de IQR, no sé si se ve bien. Y si es true, chequearíamos el valor de la varianza. Si es false, chequearíamos la media, la derivada del valor absoluto de la media, y así iríamos avanzando en el árbol hasta llegar a las ramas finales, y ahí ya clasificaríamos ok, no ok. En texto estructurado... Bien. Y aquí ¿sí? en el proceso de entrenamiento de este modelo nos llevaría a que el propio entrenamiento definiría cuáles son los parámetros que se tienen que chequear en cada una de las ramas, y también cuáles son los límites, los thresholds, que se aplican en cada uno de esas hojas, de cada uno de esos puntos. Sí. De forma que, digamos que este desarrollo que veis en pantalla sería el resultado del proceso de aprendizaje. Efectivamente. Bien, pues esto que lo hemos explicado para clasificación se puede usar también para regresión, no hay ningún problema, ¿vale? Bien, aprendizaje por refuerzo. Pues el aprendizaje por refuerzo estaría en la agente, que sería la máquina, el robot, que hace una acción sobre un entorno. Ese entorno estamos midiendo el resultado, su estado, y en función del resultado, pues se le da una recompensa, que puede ser un premio o un castigo, ¿no? Entonces, muchas veces, como aquí tenemos que estar poniendo al sistema que trabaja muchas veces, en lugar de tener una máquina real haciendo ciclos y ciclos y ciclos y ciclos, y encima estaríamos desgastando la máquina y estaríamos... sería más costoso en tiempo, dinero y recursos. Lo que se suele hacer muchas veces es una simulación por ordenador, y la foto que tenemos en esta transparencia lo que está mostrando es una granja de robots, todos intentando hacer un reaching para coger un objeto, y entonces a cada robot se le da su premio y su castigo. Pero ese conocimiento, como el robot es el mismo en todos los sitios, ese premio y ese castigo luego va a generar un conocimiento que será usado en la máquina real. Y esto muchas veces lo relaciono, lo equiparo a cuando nosotros pensamos que tengo que hacer una cosa, y entonces a ver qué estrategia hago, voy por este sitio o hago por este sitio, estoy montando, ¿no?, el típico armario de IKEA, y como buen usuario no leo las instrucciones y me pongo a montarlo, y pues hago prueba y error, pienso, esta pieza va aquí, asado, ¿no? Pues sería lo equivalente. La simulación sería equivalente a nosotros pensando cómo vamos a hacer
cómo vamos a resolver el problema. Bien, hasta ahora no hemos hablado nada de las redes neuronales, o le hemos mencionado muy por encima. Todas estas técnicas se pueden usar sin usar ninguna red neuronal, ninguna. Pero si lo que queremos es resolver un problema altamente no lineal, pues podemos usar técnicas de redes neuronales. ¿Y qué es una red neuronal? Pues al final no es más que, como en nuestro cerebro se habla de redes neuronales porque se establece una comparativa con el cerebro, y en nuestro cerebro tenemos neuronas. Pues primero tenemos que definir la neurona. Y una neurona es lo que se llama en IA el perceptrón, que no es más que la ecuación de una regresión, exactamente la misma. Tenemos aquí una serie de coeficientes, W0, Wm. Este 1 es porque este es el independiente y el resto pues, son los atributos que queremos evaluar. Los sumamos y luego una función de activación como la que teníamos aquí. ¿Os acordáis que teníamos aquí un if else para decir ok, no? Pues es lo mismo, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es una red neuronal? Pues si concatenamos un montón de perceptrones y ahora cada perceptrón es un círculo, pues lo que tenemos es una red neuronal con entradas y salidas. Se suele hablar de capas ocultas, que son los perceptrones que no están conectados directamente a ninguna entrada ni en una salida, ¿vale? Y esto se pone a entrenar y es capaz de definir fronteras que no son el corte de un cuchillo, sino puede ser una spline genérica. No sé si aquí quieres añadir algo, Ivonne. No, está bien. Gracias, Emilio. Bueno, pues hablaríamos ya de Federated Learning. Vale, muy bien. Bueno, entonces, Federated Learning, queríamos presentar esta técnica, que es una extensión del Machine Learning que hemos comentado, a un entorno de industria conectada, en el cual participan distintos equipos autónomos que están conectados a la nube. Sería el caso, por ejemplo, de un fabricante de equipos industriales que ha dotado sus máquinas de inteligencia para la recogida y procesamiento de datos y que ha desarrollado un modelo de mantenimiento predictivo sobre un elemento, un modo de fallo específico de las máquinas. Entonces, este fabricante quiere aprovechar los datos de funcionamiento reales de las distintas máquinas, que son datos diferentes, porque las condiciones de utilización son diferentes, para ajustar ese modelo genérico que han desarrollado. Entonces, en ese sentido, cada máquina va a ir recogiendo los datos específicos y el ordenador, el computador de Machine Learning de cada una de las máquinas va a coger ese modelo genérico y lo va a entrenar con los datos locales, ajustando su propio modelo local, ese ML con subíndice que tenemos en cada una de las máquinas. A partir de ahí, el Federated Learning va a consistir en que cada máquina comparte los ajustes del modelo individual, esos coeficientes que veíamos antes en las ecuaciones que ha enseñado Emilio, los comparte con el servidor central. Y ese servidor central combina los modelos de cada una de las máquinas, ponderando de manera correspondiente, y a partir de ahí ajusta e integra todo en un modelo global que se beneficia de la experiencia de cada una de las máquinas, pero sin que los datos de operación hayan salido de cada una de las máquinas. De esa forma se protege la privacidad y la confidencialidad de los datos de operación y, por otro lado, se limita también el tráfico de datos. Entonces, una manera de generar un conocimiento colectivo a partir de las experiencias individuales de cada una de las máquinas. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, Sí, la secuencia... Sí. Perdón, ¿querías decir algo, Emilio? No, ya está, que ya te he pasado. Ah, vale. Bien. Entonces, es el proceso de generación de este conocimiento colectivo partiría de la selección de ese modelo que se quiere desarrollar desde un punto de vista del fabricante, que puede ser una regresión lineal, una red neuronal o un árbol de decisión, y seleccionaría también cuáles son aquellos nodos locales, aquellas máquinas que van a participar en esta ronda de entrenamiento. A partir de ahí
cada una de las máquinas con los datos locales hace ese ajuste y saca ese modelo de Machine Learning específico y lo comparte con la nube, tal como decíamos. Y en la nube se compaginan los distintos modelos y sacan una nueva iteración que ya incorpora aprendizaje de todas las máquinas. Y ese modelo global, en la nueva iteración, se vuelve a distribuir en cada una de las máquinas. A partir de ese momento, entramos en un segundo ciclo de aprendizaje, en el cual cada una de las máquinas trabaja con el modelo que ya está incorporando no solo sus datos, sino también parte del aprendizaje de las máquinas vecinas o incluso de máquinas del mismo tipo, pero que están en otro cliente diferente. Y se vuelve a repetir este proceso de aprendizaje de manera iterativa hasta que se alcanza un grado de precisión en ese modelo global que consideramos objetivo. ¿Vale? Entonces, esa sería la secuencia de generación de ese conocimiento colectivo. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, Emilio, un caso en el que nosotros estamos trabajando, aplicando esta técnica de Federated Learning, consiste en el despliegue de una solución para un fabricante de grupos hidráulicos que quiere hacer un seguimiento remoto del funcionamiento de sus equipos en prensas de extrusión de aluminio. Este cliente quiere identificar con suficiente antelación comportamientos anómalos del grupo que alerten sobre el deterioro del equipo y cómo prevenir de esa forma alguna avería. Entonces, con este cliente estamos definiendo un modelo inicial de Machine Learning a partir de parámetros de operación conocidos como puede ser la presión del aceite o los tiempos de respuesta de la prensa, y ese modelo se va a desplegar en los Smart Gateways en cada una de las prensas. Entonces, estos gateways estarán recogiendo en tiempo real la información de los parámetros de funcionamiento de las prensas y son los que entrenarán localmente el modelo para ser capaces de discernir cuando el comportamiento se sale de la normalidad. Y una vez de que tengamos ya los modelos locales, son esos coeficientes los que vayamos a compartir con el servidor central de modelos, y de esta forma grupos hidráulicos que nuestro cliente vaya a instalar en el futuro van a ir ya con ese modelo de Machine Learning que ha sido entrenado gracias a este conocimiento colectivo generado por Federated Learning. Bueno, ya estamos casi terminando. Simplemente haceros ya un par de reseñas. La primera es el concepto del proyecto que llamamos IC2M2. El C2M2 viene de Collaborative Connected Mobile Manipulator, ¿no? Entonces, es un proyecto que está financiado por el gobierno vasco, donde estamos estableciendo más o menos, para explicarlo rápido, la arquitectura de Machine Learning federada para que un dispositivo tipo MoMA, Mobile Manipulator, pues pueda coordinar o hacer logística entre distintas máquinas. ¿Vale? Entonces, esta arquitectura es una arquitectura que va a estar basada en microservicios, va a estar distribuido por un lado vamos a tener la estación base con una serie de dispositivos, luego vamos a tener el MEC de 5G, porque vamos a tener una arquitectura basada en 5G, y que bueno, el Multi-Edge Computing decidirá pues, la información que va a pasar a la nube o no, de tal forma que esto sea lo más en tiempo real posible. Y ya, pues por último, ya las conclusiones. Si te parece, Ivonne, las conclusiones, un poco pues, sí, para resumir todo. Sí, eso es, un par de conclusiones
que yo creo que es importante que estén claros en la mente de todos de cara a abordar los proyectos de Machine Learning, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que estas técnicas de Machine Learning presentan un gran potencial para rediseñar y mejorar los sistemas de automatización en nuestras fábricas. Al final, un programa de máquina que se ha ajustado en base a datos reales y la casuística propia de la instalación siempre va a ser más eficiente que el programa de PLC que se implementó por parte del fabricante allá hace 10 años o 15 años cuando se instaló la máquina. Segunda conclusión, que no hay una inteligencia artificial en general, sino que lo que hay que hacer es identificar el problema concreto de producción que se quiere abordar y a partir de ahí diseñar el modelo de Machine Learning específico y recoger los datos para ese caso de uso. Aquí destacábamos 3 dominios de aplicación. Por un lado, metrología y control de calidad. Por otro lado, mantenimiento correctivo, predictivo de la máquina. Y por otro lado, detección de bugs o de malos funcionamientos y de fallas de ciberseguridad que pudiéramos tener en la instalación. Y en ese sentido, siempre diseñar el modelo y diseñar la captura de datos para abordar en concreto ese problema al que se quiere abordar. También queríamos importante remarcar que el Machine Learning tiene distintos niveles de complejidad hasta donde nos queramos meter, que hay cosas que muy sencillamente se pueden implementar que nos pueden salvar pues, un problemón que a fecha de hoy pues, parece que no tiene solución, ¿no? Sí que es cierto que se puede complicar y complicar hasta pues, ¿no? decir, pues voy a crear una inteligencia para un robot que le señale y ya sepa lo que tiene que hacer. Bueno, pues que hay un abanico de rangos y entonces por eso animaros si hay algún problema que veis que no tiene solución con las técnicas que estáis aplicando habitualmente, quizás aplicando una técnica muy sencilla de clasificación o regresión lineal ya podéis empezar a dar solución a ese problema, ¿no? Luego también, cuando estuvimos discutiendo, ¿no? entre nosotros para las conclusiones, pues vimos, tanto Ivonne como yo, que es muy importante el tener un buen dataset, ¿no? Los datos, ¿no? Los datos tienen que ser relevantes, hay que hacer un test de la máquina adecuado, tienen que ser abundantes, ¿no? y tienen que estar bien preparados, ¿no? Para luego meterlo a todo lo que es los procesos de Machine Learning. Y estábamos comentando, ¿no, Ivonne? Que prácticamente se suele decir que en los proyectos de Machine Learning un 80% del tiempo, ¿no? podemos estar generando el dataset y un 20% pues, lo que es el tema del entrenamiento y la implementación, ¿no? Exacto. Exacto. Y en ese sentido, destacar que los datos siempre son más importantes incluso que la técnica específica de Machine Learning que vayas a aplicar o que la potencia de cálculo que tengas en el sistema. O sea que si en algún área en el que hay que dedicarle tiempo y recursos, siempre es en la adquisición de datos. ¿No? Como se suele decir que ¿no? La información es poder, pues sí, es así. Y luego por último, pues recordaros los 3 niveles que hemos planteado de Machine Learning. El primer nivel de Machine Learning sería local a nivel de máquina. El segundo escalafón ya sería Federated Learning. Y el Federated Learning puede ser con un servidor central que esté dentro de la empresa, sin salir fuera, o podríamos tener un uso opcional de cloud y el 5G y llegar incluso a subcontratar esa parte si nos causa problemas el controlarlo, ¿no? Nosotros desde la fábrica. Bueno, entonces, con esto, nada, es simplemente la transparencia para deciros que toda esta presentación está muy asociada a un par de proyectos que tenemos en marcha, tanto una SITEC como un Elkartec de investigación, y nada, quedar un poco a las expensas de
las dudas, problemas, cuestiones, comentarios. Y si habéis visto que igual os hemos mentido en algún punto, yo creo que no, pues decirnos, habéis mentido aquí. Bueno, oye, gracias Emilio, gracias Ivonne. La verdad es que hemos consumido todo el tiempo que teníamos programado, pero es que el tema da para mucho, ¿vale? No veo que en el chat haya ninguna pregunta. De todas formas, pasaremos lógicamente esta información a través del Colegio de Ingenieros. Si queréis poneros en contacto tanto con el colegio como con Ivonne, si quieres dar tu email, Ivonne. Sí. Creía que lo tenía puesto en la presentación, pero si no es así, ahora te lo digo. Tanto con Emilio es sanchez@aceit.es, como conmigo iponbard@aceit.es, o el que nos dé Ivonne, os podéis poner en contacto cuando queráis. Eso. Perfecto, lo mandas en el chat. En el chat, eso es. Perfecto. Vale, pues con esto yo me imagino que ya el colegio se pondrá en contacto con vosotros, os mandará la información, nos suele pedir la presentación, no solemos tener ningún problema en compartir lo que queráis e incluso entiendo que compartirá la grabación. Así que, sin más, gracias a todos por haber estado presentes. Meteremos la dirección de correo electrónico también de Ivonne, en la presentación. Vale, perfecto. O sea, como vamos a mandarla en cualquier caso.